Está bien, está abierto. Sí. Hola, ya, ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenas tardes a todos por estar aquí. Y bueno, muchas gracias al museo y además a ti también como director y por haber contado conmigo para el comisariado de esta exposición junto con Alejandro, que bueno, que yo creo que ha sido una gran experiencia y bueno, nos lo hemos pasado bien. También es verdad que es importantísimo trabajar en equipo y pasarlo bien, no digo de juerga, pero pasarlo bien y disfrutar con lo que haces es importantísimo para tu trabajo, porque te pasas horas y cuando de repente dices, uy, ¿cuántas horas han pasado? Un montón, pero realmente lo has disfrutado y ha valido la pena. Bueno, yo me voy a centrar en un hallazgo que tuvimos en el año 24, en la campaña de 2024, que fue en noviembre-diciembre, en el yacimiento de Oxirrinco, que fue la tumba 67 de época tolemaica, que como bien ha dicho Carlos, está entre el 332 al 30 a.C., que es ya en el momento en que se produce la dominación romana con Octavio, más tarde sería Augusto, y que evidentemente ese mundo faraónico pues, se acabaría casi extinguiendo. No del todo, eso ya va por otra conferencia, pero también se extinguen muchas cosas. Bueno, el yacimiento arqueológico de Xirrinco está situado, ¿sí? ¿Se oye ahora? ¿O es que me tengo que poner más lejos? ¿Me he acercado? ¿Así? Ah, bueno, vale. Bueno, el yacimiento arqueológico de Xirrinco está situado a 190 kilómetros al sur del Cairo, en el Barrio Sur, que en la antigüedad fue muy importante, primero porque se encuentra junto a este brazo del Nilo, que es muy caudaloso este brazo, y que comunicaba directamente con el lago del Fayum, y de ahí el lago del Fayum comunicaba con el mar Mediterráneo. Hoy no comunica, ¿eh? Y luego también estaban las puertas de los desiertos occidentales, donde se adentraban las caravanas para hacer comercio, como por ejemplo para ir a Bajarilla, al desierto de Bajarilla, y por eso fue tan importante. Yo voy a centrarme sobre todo en la necrópolis en norte, que es el número 10 que he señalado aquí. Cuando nosotros en el año 2024 llegamos a la excavación, nuestra intención era excavar en la necrópolis alta, en el número 9, y la del número 2, que era una iglesia cristiana, que estamos excavando en esa iglesia cristiana también, está como a 1,5 kilómetros. Pero el Servicio de Antigüedades nos pidió que si podíamos excavar algo más al norte, a unos 300 o 400 metros, donde se encuentra el límite con los campos de cultivo, porque ese año habían ido viendo como gente de Malver, pues que estaba remoreando siempre por allá, que no sabían si intentaban buscar tumbas o qué, pero realmente era puro desierto, no había nada. Entonces, bueno, como nos lo había pedido el Servicio de Antigüedades, pues le dijimos que sí, claro. Pero sí que le dijimos que si en una semana o así no encontrábamos nada, nosotros volveríamos, dividimos el equipo en dos, uno se quedó en la necrópolis alta y que la otra mitad iríamos a esta parte, a excavar, pero que si no encontrábamos nada alrededor de una semana o 10 días, que volveríamos todos a la necrópolis alta, porque el tiempo se nos acababa, teníamos 1 mes y medio y no, con la idea de que allí no íbamos a encontrar nada. Afortunadamente nos equivocamos y nos equivocamos con creces. Bueno, esto es una fotografía aérea, la necrópolis alta son todas estas que están marcadas en rojo y como a 300 metros o 400 nos encontramos en esta necrópolis norte que le llamamos nosotros y que empezamos a pedir sectores. Los sectores los damos a medida que vamos abriendo, no tiene ningún... El orden se lo hemos dado nosotros y ahora vamos por el sector 42. Y las tumbas, lo mismo. Ahora vamos por la tumba 68, pero las tumbas las enumeramos a medida que las vamos encontrando, desde las tumbas saítas, las tolemaicas y las romanas, que todas son de piedra, han ido del 1 al 68. Así que ahora la del año que viene, que seguro que encontramos otra, estamos convencidos, pues entonces la llamaremos 69, sea saíta, sea tolemaica o sea romana. Y lo que ven oscuro es el campo de cultivo, son los campos de cultivo. Bueno, he señalado en rojo dónde se encontraba la tumba porque estuvimos excavando en el año 24 y en el año 26. En el año 25, en noviembre y diciembre, hicimos una misión cortita, pero excavamos en la necrópolis alta. Y luego ya en enero y febrero de este año lo que hemos hecho es centrarnos solo en esta necrópolis. Toda esta zona del sector 42 de la tumba 67, estos puntitos que ven aquí, los puntitos son piedras que las ponemos porque debajo está el techo para que nadie pase. Bueno, casi nadie hace caso, los obreros pasan, los inspectores pasan, todo el mundo pasa. Pero la idea es que no pase, igual que la tenemos en la tumba 66, porque la tumba, el techo
los techos están abajo, pero bueno, nuestra idea es buena, no sé si sale mucho. Nosotros cuando comenzamos a excavar en esta zona, lo primero que nos salió, aparte evidentemente de muchísima arena, es afortunadamente arena del desierto, es fácil, relativamente fácil de excavar. Nos encontramos con esta ofrenda, y que es de Fayenza, con este bote de col. El col es el lápiz de ojos para delinearlos, que no solamente servía estético, sobre todo servía para impedir o por lo menos parar en parte las infecciones de los ojos, hoy en día también. Y nos encontramos este plato, que es igual el que tienen ahora expuesto en las salas. En nuestro caso no está completo, aunque lo vean así, por detrás no hay nada. Tenemos solamente la primera parte, ustedes lo tienen completo, que es de esta etapa ya del periodo tolemaico, incluso primeros de época romana. Esta ofrenda la encontramos, todo esto que viene en color negro, es una ofrenda de pajaritos. Estaban quemados, una ofrenda de animales incinerados, y luego este bote de col. Y empezamos a bajar y lo que nos encontramos fue el brocal del pozo, que es el que ven aquí. Comenzamos a bajar, y en el lateral del brocal del pozo, donde ven el jalón, en blanco y en rojo, encontramos el dintel y la puerta de entrada a lo que sería la tumba. La otra imagen es una imagen de National Geographic, no sé si son los mismos, yo creo que van contigo, ¿verdad? Que son los mismos, que para sorpresa de ellos llegamos y se encontraron con el brocal. Y el brocal y con el pozo y con la tumba, lo encontramos todo. Ya les hemos dicho, oye, ¿por qué no volvéis cada año? Porque cada año que viene plom es ahí. Pero bueno, empezamos a excavar y lo que nos encontramos fue eso, un brocal del pozo. El pozo estaba cubierto de tierra, lo tuvimos evidentemente que quitar. Estas oquedades que ven en las paredes, que una es la que está enfrente de la escalera es el oeste, es el sur, perdón, y la que está al lado es el oeste, servía para subir y bajar, Cabe perfectamente en los pies, porque lo hemos probado, así que caben perfectamente. Y la entrada sería en el este, es que como no tengo, a ver, ahí, el este sería esta pared ahí, la del fondo, ahí es donde encontramos la entrada a la tumba. Bueno, la tumba estaba tal cual la ven ahora. Tenía un vestíbulo, tenía dos cámaras funerarias, una al norte y la otra al sur, y tenía esta cámara central que viene al fondo. La flecha roja señala un solo individuo que estaba como tirado, como si lo hubieran momificado, como si lo hubieran querido sacar. Luego ya en el año 26 encontramos más, pero parecía que solamente en el vestíbulo hubiera solo un individuo momificado. Y tanto en la cámara norte como en la sur había muchos individuos momificados, luego los verán. Y lo que nosotros veíamos desde la entrada de la puerta del pozo era esta imagen que ven al fondo, que parece como una figura humana extendida, con los brazos de Anubis, que nosotros sabíamos que era Anubis, pero solo veíamos esta hasta que pudimos entrar. La puerta estaba también cerrada con arena, no con bloques de piedra, sino con arena, estaba todo cubierto de arena, y entonces lo que hicimos fue entrar. Bueno, esta es la cámara norte, que nos encontramos todo lleno de individuos, como pueden ver, con dos sarcófagos antropomorfos y que estaban abiertos. Ese año, en el año 24, no pudimos hacer ni la cámara norte ni la cámara sur, porque se nos acababa el tiempo, y luego porque verán la cantidad de individuos que encontramos en la cámara este y lo que tenía la cámara este también. Y esta es la cámara sur. Esto lo hicimos en el año 26, todo esto. Bueno, ahora hemos terminado hace 3 meses. Que están en muy mal estado. Pero en la cámara este, a medida que nos acercamos, ahora sí que pudimos ver qué es lo que había. Pues había la imagen de un individuo, de lo que sería luego el dueño, luego supimos quién era, sobre un lecho que tenía una cabeza de león, el dios Anubis extendido. Evidentemente el dios Anubis es el dios de la momificación, de negro por supuesto, y el dios Va, este pequeñito pájaro con una cabeza humana, pero que ambos tenían cubierta el rostro con pan de oro. Y es bastante fuerte la capa, Vamos, de hecho, se conserva muy bien el individuo con aspecto momiforme, evidentemente, como Osiris, y encontramos dentro de esta cámara, había 4 sarcófagos parecidos a los que habíamos visto en la cámara norte, pero había también individuos momificados estaban precintados y había individuos momificados sobre ellos, y en el suelo también, había
momificados adultos y muchos bebés. Bueno, para que vean toda la cantidad de individuos momificados que estaban en bastante mal estado, pero que han dado un buen resultado el estudio antropológico, y en todo este lateral que ven ahora había como 14 o 15 individuos, y del último sarcófago a la pared de esta representación pictórica había 8 individuos de bebitos subadultos, momificados. Cuando nosotros terminamos de excavar y de estudiar estos individuos que están sobre los sarcófagos, levantamos la tapa de los sarcófagos que estaban precintados y en su interior había 2 humanos, bueno, uno en cada uno, claro, 2 individuos masculinos, 2 individuos femeninos, pero en uno de los individuos femeninos había 4 bebés y en el último, que era un individuo masculino, había un bebé. Lo que hemos hecho ahora, que estamos en espera, es tomamos muestras de todo para poder hacer las muestras, una muestra de ADN. Nosotros queríamos, en Egipto no se pueden sacar las muestras fuera del país, entonces hay que ponerse en contacto con el Servicio de Antigüedades, que te da 2 o 3 empresas, y con estas empresas hablas con ellos, te pasan unas cuentas del gran capitán, y entonces, tuye, ¿verdad que sí? Entonces el problema está en que es mucho dinero y luego nunca vas a saber cuándo te van a dar los resultados. Para que te los den dentro de 25 años, pues no lo sabemos. Pero de momento las muestras las tenemos y estamos al habla con ellos, porque sí nos gustaría saber sobre todo qué relación había entre los individuos dentro de los sarcófagos, que pueden ser más o menos de la misma época, y sobre todo estos bebés, estos subadultos que están dentro de los sarcófagos, sobre todo uno de ellos que es femenino, qué relación tenían estos niños que son de bebés a 3 o 4 años o 5, qué relación tenían con esta mujer, si eran madre e hijos o qué. Pero estamos en estudio. Bueno, lo que sí que encontramos en todos los individuos, que eso pasa en época tolemaica y sobre todo en época romana, que estaban cubiertos todos con pan de oro. Es verdad que es verdad que el pan de oro ya quedan muchas veces son fragmentos o se ha ido mucho por el paso del tiempo, pero no podemos olvidar que el oro es la carne de los dioses, y si yo me cubro de oro, pues es una manera de que, entre comillas, no me voy a pudrir, voy a vivir eternamente porque es la carne de los dioses. Luego es un signo de prestigio, el de poderte enterrar con oro. Nosotros encontramos muchos. En el caso de las figuras femeninas, todas llevan este triangulito que ven ahora en el pubis, pero iban cubiertos todo, el rostro, ahora lo verán, el rostro, las manos, los pies, etc. He puesto esta sandalia porque encima de la tapa de un sarcófago nos encontramos esta sandalia. Así, estaba tal cual, no como lo ven en la imagen de arriba, solo que esté con un poquito de detalle para que se vea. Esto sí que era muy fino, fue muy difícil sacarlo y realmente se recuperó muy poco. Lo tenemos, pero no se puede hacer mucho. Estos son los individuos que les decía, que todos estaban cubiertos en su momento con pan de oro, pero sí bajo en la caja de este sarcófago nos encontramos el resto del pan de oro que se había ido rompiendo porque es muy fino, ¿no? O esta. No sé si aquí se ve, pero a los pies del Señor hay una cabeza de un niño. No sé si se ve bien, pero hay una cabeza de un subadulto. Bueno, pues entre este sarcófago y los pies de Anubis había 7 u 8 individuos, niños todos, pequeños, de 3, 4 años. Bueno, niños o niñas, con esa edad no se puede saber. Estos como están ahora los sarcófagos. Y lo que sí que habíamos visto es que, nada más entrar, es que toda la cámara funeraria estaba cubierta con representaciones pictóricas y con inscripciones, tanto las paredes como el techo, y tanto la pared norte, sur, el este, que era la que han visto al principio, como la del oeste, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pared sur, que es aquí, bueno, es que yo no lo puedo señalar, pero no lo veo desde aquí. Bueno, el final de los sarcófagos, que están muy cerca a la pared, están tan pegados que aquí sí que no se puede ver cómo acaba. Bueno, lo veíamos con una linterna o así, pero no con luz, pero no se puede entrar dentro porque no quedan ni 10 centímetros. O sea que era imposible. Hay que decir que la humedad era tan alta, siempre estable, pero es muy alta la humedad, que la mayoría de fotógrafos los hemos tenido que hacer con móviles, con buenos móviles, porque cada vez que poníamos la cámara se quedaba velada y ya no veías nada. No digo las gafas, tú no hubieras visto nada. No, se quedaba velada y no había manera,
por la gran cantidad de humedad. Bueno, esto es como nosotros lo que hacíamos era levantar una tapa, estudiar el muerto, levantar la otra y al final, pues bueno, al final pudimos. La tapa que queda es porque la primera de todas que ven aquí la sacamos y fuimos disponiéndolas a medida que íbamos abriendo las tapas. Bueno, esta es en la campaña del año 26, lo que hicimos fue limpiar todo el vestíbulo, lo que se ha hecho ahora, y se han encontrado en ese vestíbulo, que parece que no había nada más que un individuo en ese rincón, encontramos 26 individuos completos, porque en la entrada, toda la arena que había cubriendo la entrada y 2 metros después de la entrada, pero en el interior, estaba cubierto de individuos. Y luego, en la cámara norte, donde estaban los sarcófagos también, había 41 individuos completos y 19 inconexos, es decir, que estaban ya rotos, abiertos, etcétera, y en la cámara sur 31 completos y 14 individuos incompletos, bueno, inconexos. Estos son los dos sarcófagos, sobre todo en el otro lo que tenía era individuos, el que está vacío, pero nada, había 6 o 7 cabezas y todo muy descompuesto, pero este sí que estaba prácticamente completo, aunque ven ya que tiene muchas cabezas de individuos dentro, porque los habrían tirado, los habían abierto. Pero como ven, estaban cubiertos también de oro, tanto los brazos, dispuestos de forma auxiliaca, por supuesto, con los brazos cruzados y cubiertos de pan de oro con relieve, con inscripción, aunque queda muy poquito de ello. Esta es la pared la pared que nosotros vimos al inicio, con todas las inscripciones. Sabemos por el estudio, nosotros creemos que antes de que acabe el año estará en imprenta el libro de esta cámara, bueno, de esta tumba, pero sobre todo de esta cámara con las inscripciones y las representaciones pictóricas. Y lo primero que vimos fue, bueno, por supuesto el nombre. El dueño de esta tumba se llamaba Un-Nefer y era sacerdote de Amón, tal como dice, y tiene todo este friso de Anubis, que ahora vemos algún paralelos con los jejerus. Los jejerus son estas imágenes, estas representaciones alargadas, que representan como la parte superior de las casas de palma encerradas, como si fuera, en este caso, la casa del más allá, y el individuo, el dueño de esta tumba, que lo vemos de frente con el dios Anubis como un chacal sobre una naos, que es el dios de la momificación, y es el que vemos nosotros aquí. También el rostro del león de este lecho funerario también tiene un rostro cubierto de pan de oro, y a los lados, evidentemente, pues a quien va a tener, a la diosa Neftis al lado de la cabeza, y al dios junto a la cabeza, y a la diosa Isis a los pies. Y la razón por que tengan la mano levantada es porque están en actitud de duelo. Si viéramos las dos imágenes de frente, normalmente o tienen una mano sobre la rodilla y la otra en actitud de duelo, o tienen las dos sobre el rostro en actitud de duelo, porque en realidad, cuando esta persona pasa al más allá y se identifica con Osiris, no hemos de olvidar que la diosa Isis era la esposa y la hermana de Osiris, y son las plañideras en el más allá, ¿no? Este es un Nefer, el dueño, que también este collar Useg también tiene restos de pan de oro y, bueno, por supuesto, la barba postiza y esta túnica de rejilla propia del dios Osiris cuando está sedente. Bueno, esta es la imagen que les decía de la diosa Neftis, siempre en actitud de duelo. O de la diosa Isis lo mismo, para que se haga una idea, también es muy característica verlas como esculturas. Sí que encontramos bajo este lecho funerario a los 4 vasos canopos, Amset, Hapi, Duamutef y Krishenut, y que hay muchas representaciones sobre todo más antiguas, de esta imagen, y he querido poner la imagen del desierto de Siwa, la tumba de Shamun, que se parece bastante a la nuestra, aunque la nuestra es mejor, hay que decirlo. Sí, luego verán las otras imágenes y me darán la razón, es verdad. Tampoco, y bueno, vemos que es lo mismo, pero que sin embargo, en este caso, no tiene los vasos canopos en la parte inferior del lecho funerario, y sí llama la atención que la diosa Isis la tiene al revés, porque en nuestro caso la diosa Isis la tiene a los pies, como suele tenerla siempre, y en este caso lo tiene en la cabecera.
Hay que suponer que en el otro lado, pero no se conserva, tiene a la diosa Neftis a los pies. Esta es la pared, si esa ha sido la oeste. Por esta puerta que ven en este recuadro que he hecho arriba es por donde entrábamos nosotros, ¿no? Al darnos la vuelta vimos que también estaba decorada la pared oeste. ¿Y aquí nos encontramos? Pues al dios Apis, el dios toro, y al dios Bes, ambos con estos cuchillos amenazadores. ¿Para qué? Frente a la puerta, para defender al difunto, para que no entrase nadie que no tuviera que entrar. Bueno, a nosotros afortunadamente no nos hizo nada, no nos hicieron nada. Pero aquí están, y unas imágenes que también encontramos, por ejemplo, en Ajmin, en la necrópolis Nami, en la tumba C1, pues también tenemos al dios toro, Apis, con estos cuchillos, que los vemos en muchas representaciones. En la imagen de dioses con cuchillos son amenazadores, pero para defender al difunto, o por ejemplo en una vara mágica de marfil es para defender, como son propias del nacimiento y del parto, para defender a los niños y a la madre, etcétera. O sea que es para defender a la persona en ese momento. En el otro lado encontramos al dios Anubis, también con cuchillos, y al dios Obek. Dios Obek es el dios cocodrilo. Los cocodrilos están tenidos en Egipto, bueno, porque eran evidentemente un poco malos, dañinos, y si no te mataban te dejaban secuelas de por vida, pero también están asimilados a dioses buenos, a dioses protectores. Además, el dios Obek es el dios que en el más allá te va a dar la vista y te va a dar tus funciones vitales para que puedas vivir en el más allá. Entonces, pues bueno, también está representado, y en este caso, bueno, pues he puesto también una imagen de las tumbas de Ajmin en la C1 de Ajmin. Por supuesto, Anubis siempre de negro, ¿no? ¿Qué encontramos en la parte superior? Pues por un lado, otra vez, al dios Apis sentado y al Ba de Nefer. El Ba es el alma del difunto que se va durante el día y retorna por la noche, ¿no? Bueno, pues en este caso aquí lo vemos, siempre es un pájaro con una cabeza humana, que antes lo hemos visto encima del muerto en el lecho funerario, que tenía la cabecita con el rostro de pan de oro. Y en este caso lo mismo, en lugar de ver aquí al dios Apis, lo que vemos es a un Nefer, al dueño con su Ba. Y muy importante es esta pared, la pared sur, donde vemos a la diosa Nut, que es la diosa del cielo, la diosa del sicomoro. Este es el árbol del sicomoro, el árbol de la inmortalidad, de la vida, del más allá, y lo que le está ofreciendo, evidentemente, es agua, pero entre el agua le está ofreciendo el signo de la vida. No sé si lo ven, hay tres. A ver, es que no sé cómo ponerlo. De los tres, bueno, como rayas que hay, dos son el agua, pero la del medio es el signo de la vida, son el agua, ya que eso representa el sicomoro. Y fíjense en cómo es la jarra que lleva sobre la cabeza del vino, sobre la cabeza que contiene posiblemente agua o vino. En este caso la tiene arriba, el color está arriba, pero la imagen de la pared norte la tendrá al revés. Esta es el desierto de Siwa, la tumba de Siamu, que es parecida, pero es más bonita esta. Bueno, a mí me gusta más. Pero bueno, para que vean que es la misma, solo que en este caso, este vaso de libación lo tiene la bebida, la tiene líquido, lo tiene abajo, también el sicomoro, por supuesto, y el signo de la vida, que lo tiene entre estos chorros de agua que caen del vaso Ges. Siguiendo toda esta procesión tenemos una imagen, bueno, un tanto, yo diría que difícil de encontrar en esta época. Nosotros no tenemos paralelos, sí a lo mejor en épocas anteriores, pero no tenemos paralelos. Lo que representa un poco esta tumba es una vuelta al pasado, y que desde luego el artista que hizo esto, o los artistas que hicieron esto, fueron artistas de muy buena calidad, que eran muy buenos artistas y supieron plasmar lo que antiguamente significaba todo este mundo de los muertos y del más allá. Vemos al dios Anubis cogido de la mano de un Nefer, luego el dios Horus Halcón, que coge de la mano a un Nefer, y el último un Nefer que lleva
símbolo sobre la cabeza, que es el símbolo de justificado, es decir, ya ha pasado el acto de Osiris, el juicio de Osiris, ya lo ha pasado, ya su corazón, él ha podido decir las 42 negaciones, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo no he hecho lo otro, ha sido justificado, se ha dado por válido, no se lo ha comido la diosa devoradora en mí y ya ha pasado a la vida eterna, ya ha pasado con Osiris. Lo vemos en algunos ataúdes, como este del Louvre, que también lo tiene, o este ataúd de Junson, que también lo tiene. Lo que no tenemos en esta tumba es el momento del acto, no aparece. Este juicio del alma o juicio ante Osiris, en la tumba no lo tenemos. Ya tenemos ese paso posterior. Ya bueno, está la diosa Admit. Este del museo, el Fries Museum, el del museo, hay muchos, Me quería poner alguna imagen, o este que es un papiro, este que es del Museo Arqueológico, está expuesto, este en la sala de Ferrer 34. Sí, ya casi terminando esta pared sur, lo que nos encontramos, este es el brazo, que se ve, el brazo de un Nefer, que tiene de la mano, que lo lleva de la mano la diosa Maat, la diosa de la justicia, la que lleva también el signo de la vida. ¿Por qué? Porque ahora un Nefer ya ha pasado al más allá y ya va a vivir la vida eterna para siempre. Aquí tenemos a Osiris, sedente, entronizado, con la misma túnica que tiene un Nefer que hemos visto en la cama en esa cama funeraria, en esa cama con la cabeza de león, con los signos, el Jeca, el Nejaja, dispuesto y sobre un trono. Y a quien tiene detrás, pues a la diosa Isis Hathor, por supuesto. Esta es la imagen que han visto con ese rostro de pan de oro, que se conserva muy bien, Y en la pared norte lo mismo, si antes hemos visto a la diosa Nut con lo mismo, con el sicomoro, ofreciéndole la vida y el agua, en este caso al difunto, antes se lo ofrecía a la difunta, a la madre de un Nefer, antes que hemos visto la madre de un Nefer, ahora ya el vaso de libación que tiene en la parte superior ya lo tiene abajo, ya no tiene el líquido, ya no lo tiene arriba, no sabemos el por qué, es una manera de ponerlo, Lo vemos en este ataúd, que es muy similar, y en este otro, que son antiguos, o sea, lo que está representando ha pasado mucho tiempo desde que ha llegado el mundo tolemaico a como esa representación de la dinastía 21 y 22 que hemos visto antes, Estamos hablando del 330 y algo antes, y en este caso ya hablamos del 1069 al 747, 750, esto es aproximadamente. Pues nos ha representado a la diosa Nut, pero se ha representado de esta manera a la diosa Nut, de una manera esquemática que también está en el mal. La siguiente escena, vemos a un Nefer sentado con el signo del ángel de la vida, lleva esta vela que moviéndola va a recibir el aire fresco del norte, que sirve para la otra vida, el sacerdote Sem, que lo que lleva es la azuela con lo que le va a hacer o le va a abrir la apertura de la boca para darle las funciones o devolverle las funciones vitales para que pueda comer, pueda hablar, pueda respirar, pueda comunicarse con los dioses, es decir, para que viva eternamente. Esa es una imagen de Siamun, es muy parecida, En muchos casos la tumba de Siamun hay partes que no se conservan muy bien y es mejor los dibujos, por eso a veces no pongo la imagen de la tumba porque se conserva en mal estado algunos fragmentos. Y esta otra vez de nuevo, esta mesa de ofrendas frente a Osiris, también Osiris entronizado, Osiris sedente, y que tiene una rica mesa de ofrendas, de bebida, los vasos de cerveza, de vino bajo la mesa de ofrenda, los diferentes tipos de pan, lo pongo así un poco por orden, los animales, la cabeza del buey o del toro, la pata derecha, delantera, también la primera, el pato, las flores, etc. Y por supuesto detrás otra vez la diosa Isis Hathor.
Esta es la mesa de ofrendas, y los panes redondos, alargados, etcétera, que son muy característicos como ofrendas sobre todo, y la imagen de este pato a la que se puede ver perfectamente todos los dientes marcados. Y he puesto un ejemplo, ¿no? La tumba esta de Yahuti, la TT45, en la que también vemos pues, estos vasos de cerveza parecidos a los nuestros, vemos en los panes redondos y alargados parecidos a los nuestros, la cabeza de toro o de buey o de vaca que también nosotros tenemos, la pata posterior derecha, anterior derecha que también tenemos nosotros, etcétera. En este caso no tiene pato, como nosotros. Y otra mesa de ofrendas para que la vean del desierto de Siwa, también muy parecida. Ay, que no que lo he hecho al revés, perdón. En el techo está totalmente cubierto también de una representación pictórica y tenemos por un lado en el sur 3 barcas sagradas y en el norte otras 3. En este caso, en la primera barca sagrada, tenemos el nacimiento del dios Sol, que lo podemos ver como si fuera un huevo, y en la popa y en la proa, de forma respectivamente, tenemos al dios Tot, con esta cabeza de ibis, y a Rea Ractis con el disco solar sobre la cabeza. Y junto entre ellos tenemos a la diosa Isis y a la diosa Neftis. Y por supuesto, en la popa tenemos el papiro, la flor del papiro, y en la proa la planta la del loto, que está abierta, porque la flor del loto cuando está cerrada es un símbolo de muerte, pero cuando se abre es un símbolo de vida. De renacimiento en este caso, porque estamos hablando de una tumba. Bueno, esta es la tumba de Siwa, de Siamun, muy parecida también a lo nuestro. Y he puesto el dibujo para que lo vean, pero es muy parecida a la nuestra. La segunda barca solar también, Re, que está dentro del disco solar, y lo mismo. Aliostot, Re Aracti, y lo mismo en la popa y en la proa. Y la de Siwa, el de Siamun. La barca funeraria de Amun, y en este caso lo mismo, muy parecido, tenemos a la diosa Maat antes, junto al dios Tot, como lo podemos ver, y el que está en una naos, el dios Atum, perdón. En la pared primera, en la barca primera de la pared sur, vemos el disco solar con Harpócrates dentro, Harpócrates niños, vemos Rea Aractis en un lado, con la diosa Heket, esta diosa que tiene cabeza de rana. La diosa Heket se representa o con cabeza de rana o como una rana. ¿Por qué? Porque la diosa Heket es la primera diosa o es la diosa que te va a dar el primer aliento de vida cuando naces. Y te lo da cuando naces en la vida real y te lo da cuando naces en el más allá, cuando renaces en el más allá. No podemos olvidar que las ranas, junto con las serpientes, son los primeros animales que salen cuando la crecida del Nilo empieza a bajar. La inundación del Nilo, bueno, pues son los primeros animales. De hecho, el mundo romano, en las lucernas que guardan sobre todo en las tumbas, sí, tienen muchas, aquí se expone una entera con una forma de rana. En la decoración tiene una forma de rana. Y tiempo después el cristianismo toma esa idea porque la rana es sinónimo de resurrección. Los cristianos resucitan, los egipcios renacen. ¿Sí? Y bueno, y en el otro lado lo que vemos es la diosa Maat y el dios Tot. Sé que hay una parte que no se ve muy bien, pero es la diosa Maat, créanme, y el dios Tot. En este caso lo mismo, pero de Siwa, de Siamun. Y la diosa rana ahora se ve muy bien, muy clarita, pues para que lo vean. La segunda barca, en este caso tenemos al dios Re, que está protegido, entronizado, pero protegido por las serpientes, evidentemente, por estos círculos de las serpientes, y Re Aracti y Tot en ambos lados. Y la última barca solar de la pared sur, lo que vemos es al dios Ofre, y lo mismo, por un lado a Re Aracti y por otro lado a Tot, por supuesto, en el más allá. ¿Qué creo que le arrastra? Pues el dios Anubis en forma de chacal. Estos frisos de Anubis en forma de chacal y entre ellos los jejerus, que son estas plantas que os he dicho como atadas, representan también tu casa o la casa del más allá y evidentemente Anubis.
que está dispuesto hacia la entrada de la tumba de la cámara funeraria para proteger al difunto. Por cierto, hoy he visto que uno de los paneles, he hecho ya una foto, que uno de los paneles, ¿de qué yacimiento? Ay, lo tengo aquí, no me acuerdo. Tiene una imagen de Jejerus. El último, no me acuerdo cuál era. ¿El Chicay, quizá? ¿Ah? ¿O 209? No, lo tengo en el móvil, pero bueno, en uno de ellos, casi el último, sí, piensa. Pero Chicay es el No, eso es No, es el último, el que da ya casi cuando nos metemos en la exposición permanente. La última imagen. La imagen está 209 a un lado No. y justo enfrente. No sé, bueno. Luego lo miro y les digo, porque hay una imagen de Jejerus que cuando la he visto, lo primero que hice es hacer una foto. No me ha dado tiempo, ya no lo he podido poner. Pero bueno. Y esta es la vista panorámica del techo. El techo de la tumba es la diosa Nut, una magnífica diosa Nut, que cubre todo el techo con las estrellas y las tres barcas solares en el norte y en el sur, evidentemente con la montaña del este, con la montaña del oeste. Y que es lo que, bueno, por supuesto desnuda, faltaría más, con esta peluca tripartita, con esta forma de redondeada, así, el cabello propia, sobre todo del mundo ptolemaico. Este color azul tan intenso es propio del mundo ptolemaico. Lo es para los ataúdes, lo es para los cartonajes y lo es, en este caso, para la tumba. ¿Qué es lo que hace? Luego ahora verán una imagen en grande del rostro, porque lo que tiene es el disco solar en la boca, que ha llegado el anochecer y bueno, el sol se está poniendo, se lo traga, lo pasa por el cuerpo y por la mañana, al amanecer, aparece como el dios sol, el dios Jepri, alado, que evidentemente pues nace por la vagina y es como nosotros lo vemos. Bueno, esta es para que lo vean con otro tipo de aparato, bueno, de máquina, para que lo vean ya completo, que se encuentra en muy buen estado. Y la verdad que cuando nosotros lo vimos dijimos, madre mía. Este es el disco solar. Y hace años encontramos en una tumba romana del sector 26 un techo, también la tumba era más pequeña, tenía una representación en el muro oeste también de Anubis, hay de Anubis de Osiris, Sedente, la diosa Ato y el oferente, pero no en muy buen estado, pero el techo tenía esta imagen, la imagen de la diosa Nut, se le había caído parte del techo, por eso he puesto esta mano con el inicio de lo que sería el dios solar, porque es lo que ella iba a tragarse, y por primera vez nosotros no hemos encontrado paralelos, pero por primera vez se le ve la barriga abultada de embarazo, algo que nosotros no tenemos paralelos ni hemos encontrado. Siempre que se ve la diosa Nut, el cuerpo es el mismo. Aunque le vayan apareciendo los discos solares por el cuerpo, siempre tiene un cuerpo alargado. Y igual, en este caso, pues no, tiene la barriga abultada de un embarazo. Y al final, evidentemente, el dios Sol, en forma de dios Jepri, en el escarabeo alado, pues evidentemente nace. La diosa, en este caso en Siwa, bueno, no se puede parecer, es mona, pero no se parece a la nuestra. Pero hay que decir que tiene su qué. Pero bueno, la he querido poner porque es importante y en este caso que se ve pues la montaña del este, a los pies la montaña del este. Esta es una imagen en 3D de la cámara funeraria, de cómo es. Nosotros estamos haciendo ahora el estudio de los textos y de todos los personajes y lo que sean con todos los paralelos que esperamos que dentro de, bueno, pues que este otoño lo tengamos ya en imprenta y que se pueda ver a comienzos del año 27. Aunque vean esta parte, está toda cubierta, evidentemente. Bueno, esto es como estaba, lo que tenemos ahora desde el año 23 al año 26, que para nosotros cuando nos dijeron, como he dicho, esta zona, dijimos, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues nos llevamos la sorpresa de nuestra vida, porque, por ejemplo, la tumba 66, donde pone sector 41, encontramos una tumba parecida a la tumba 67, a la que han visto ahora, la encontramos el mismo año, que tiene la misma forma, un vestíbulo, 3 habitaciones, pero que tiene unas 350 momias en su interior y que ahora es un estudio para tesis doctoral de una de nuestras antropólogas que cuando lo vio se quedó encantada y yo decía, bueno, pues
Dice, ¿puedo coger esto de tesis? Digo, uy, todo tuyo. Pero bueno, sí, pero he de decir que cuando entramos y quitamos la pared, bueno, la puerta, todo lo que cubría la puerta, el olor nos tiró para atrás. Y ahora estamos mirando lo que es. Bueno, como modo anecdótico, necesitábamos entrar con traje EPI y con una mascarilla, mascarillas teníamos, pero no teníamos traje. Y uno de la excavación, un chico de la excavación, un chico árabe, nos dice, pues llamamos a Amazon, siento decir el nombre, y dijimos, aquí en medio de la nada, que estamos en medio de la nada, oye, dicho y hecho, vino una motorita y nos trajo los trajes EPIs a los 3 días, y pudimos entrar y, bueno, verlo. Ahora es un estudio que tardará un tiempo, porque resulta que todos estos muertos individuos están cubiertos de cartonajes, y con eso has de ir con mucho más cuidado, porque están cubiertos de cartonaje. Bueno, esto es una imagen de cómo es, y cómo lo tapamos todos los días. No cubrimos todo el pozo, pero sí que lo que hacemos es taparlo de esta manera, lo cubrimos luego con arena, y es una manera de protegerlo. Cuando viene alguien, pues pueden entrar 2, 3 personas, no más, no a todo el mundo de momento se le deja entrar. Y bueno, hay que consolidar algunas partes, pero de momento entre el año 24 y el 26 no hemos visto cambios a pesar de que es muy alta la humedad, es 93, 94, es muchísimo, pero no varía. Entonces, entrar allá era asfixiante. Este año sí que hemos tenido que entrar con nuestros trajes EPIs, con todo también, porque es asfixiante, y ya digo que una cámara de fotos se ponía enseguida velada. Pero bueno, esperemos que pronto salga a la luz y a ver qué pasa, bueno, pues la siguiente campaña cuando vayamos, porque queremos seguir excavando en esta zona, por supuesto, aparte que en la necrópolis alta. Y darles las gracias, desde luego, sobre todo al equipo, por su trabajo, su profesionalidad, su paciencia, porque también hay que tenerla muchas veces. Yo quiero dedicar esta conferencia, como todo lo que estamos haciendo este año, a nuestro compañero, a nuestro arquitecto, que murió de forma repentina en enero de este año, en 15 días, que es el chico que está puesto así. Para que vean que lleva gafas arriba de todo. Bueno, fue algo repentino, y queremos dedicarle todas estas conferencias y cualquier publicación. Darle las gracias, por supuesto, a los patrocinadores, porque sin ellos tampoco estaríamos aquí. Bueno, el Ministerio de Cultura, la Universidad de Barcelona y la Fundación Palar, y la Societat Catalana de Egiptología, y bueno, como colaboradores, la Universidad del Cairo y el SCA, el Servicio de Antigüedades, que es el que nos tiene que dar siempre los permisos. Y siempre decimos, Dios mío, que lo de ella, que lo de ella. Bueno, pues también hay que darle las gracias. Bueno, y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias Esther, porque ha sido verdaderamente interesante y desde luego muy novedoso, porque estamos hablando de resultados de investigaciones de este mismo año. Con lo cual, esto, si no, una primicia se acerca bastante. Yo, bueno, vamos a empezar a iniciar un turno de preguntas. Seguro que hay un montón de consultas, un montón de dudas. A mí me llaman varias cosas la atención. Primero, la conservación. Una conservación, con un grado de humedad relativa de 92-93%. ¿Cómo es posible que se hayan conservado también en relativo buen estado todas las piezas? Decías que no había mucha fluctuación, que eso no afecta, pero a pesar de ello, con 92-93% de humedad, se ha conservado. No sé si una humedad reciente por alguna cuestión. No, creo. No, nosotros creemos que la humedad siempre así. El hecho de que estuviera cerrado, porque parece que no, nosotros estamos en medio del desierto, hay humedad, porque tenemos el Bar Yusuf relativamente cerca. Entonces, en algunas tumbas que hemos excavado, hemos encontrado agua. Como excavamos muy abajo, 7 metros para abajo, entonces sí encontramos agua. Creemos que es porque no se había tocado desde entonces, estaba muy bien cerrada la tumba y ahí se quedó. Entonces, alguna cosa sí se ha consolidado cuando lo encontramos en el año 24, pero con respecto al año 26, de momento no ha cambiado. Y la razón creemos que es esa, que ha estado cerrado tanto tiempo sin que haya ninguna alteración, tampoco en ese momento, ni que haya habido una subida cuando el Nilo, ninguna subida con respecto al Bar Yusuf ni nada, y eso ha hecho que se conserve. Es verdad que
que siempre vamos con miedo porque en el año 26 cuando la abrimos, el año 25 nos abrió, íbamos con el miedo de a ver qué iba a pasar, a ver si nos encontramos con todas las pinturas, y esto no es un relieve, son pinturas, o sea que, hombre, no haría ninguna gracia perder las pinturas y quedarnos con el relieve, pero es que en este caso solo son pinturas y las podemos perder. Pero de momento ni uno. Es verdad, tenemos aparatos dentro para controlarlo y de momento no ha habido ninguno. Pero nos ha pasado lo mismo con la tumba 1, que tiene un techo, no es tanto como este, pero que la tumba 1, que fue esta que tú decías antes, que se encontró en el año 82 los egipcios porque la estaban saqueando, y siempre tiene la misma temperatura. Esto se ha quedado como en una necrópolis como muerto y no tenemos ningún cambio, no hemos tenido ningún cambio, afortunadamente. Ya veremos, pero sin embargo, por ejemplo, el pan de oro sí que se ha ido estropeando. Y las tapas de los sarcófagos, con respecto a las cajas, estaban cerradas con mortero. No es que estaban encima, estaban cerradas con mortero. La tapa. Así que, bueno, de momento, espera el año que viene a ver qué pasa. Luego también comentaba otra cosa, al inicio comentábamos que se presentaba esta excavación como un tipo diferente de enterramiento. El programa iconográfico, hemos visto que es muy rico, nos lo ha explicado magníficamente, incluso con algunos paralelos de alguna referencia iconográfica. Pero, ¿en qué se diferencia este tipo de enterramiento del tradicional, del momento? Pues mira, nosotros hasta ahora nunca, siempre decíamos tumbas grecorromanas para el mundo romano. Realmente son tumbas romanas. Y decíamos grecorromana como muchas veces aparece en los libros grecorromanos. El abanico grecorromano es muy amplio, o sea que también a grecorromano se nos ha quedado de forma tradicional y eso hay que cambiarlo. Pero nosotros lo que habíamos encontrado en el año 23, cuando empezamos a excavar en esta zona, fueron hipogeos. Era un pozo más pequeño, al lado del pozo, como a 1,5 metros así, encontrábamos el pavimento rocoso, la roca madre, y ellos habían hecho un recorte que ese pozo tenía una puerta, como esta, como he visto el pozo, que solo tenía un brocal, todo lo demás era cantos rodados, o sea, habían hecho un pozo en un recorte en el pavimento duro y puro de la roca. O sea, no es como ahora que es un pozo que está hecho de bloques de piedra, no. Solo tenía un brocal de una hilada o dos de piedra y lo demás son cantos rodados que han ido agujereando y al final han hecho un agujero, han hecho una puerta y nos encontrábamos con el hipogeo en el interior, ¿no? Que también el hipogeo tenía como tres oquedades, como si fuera un trilobular, una flor una planta. Y ahí lo que nos encontramos son sarcófagos muy parecidos a estos, igual pseudoantropomorfos, sin ningún tipo de decoración, son arepigráficos, no tienen... Pero dentro están los individuos con cartonajes, cosa que estos no tienen cartonaje. Los hipogeos todos tienen cartonaje policromo, los 6 o 5 placas de cartonaje típicas del mundo tolemaico, y estos no, estos lo que están es cubiertos de pan de oro, y los otros son con el cartonaje, la máscara que también es de oro, bueno, de pan de oro, esto sí, pero luego tiene el collar Usher, tiene la parte superior, tiene la de las piernas, tiene la de los pies, es distinto el tipo de... Y en los hipogeos solo hemos encontrado en un caso muchos amuletos de un individuo que en lugar de tenerlo entre las vendas, como lo tienen todos, lo tenían una vez vendado aquí, puesto todos aquí. No sé si se les olvidó o qué, dijeron, bueno, como un montón se lo pusieron, y ninguno más hemos encontrado, ni un solo, ni amuleto, ni recipiente cerámico, ni nada. Y dentro de esta tumba lo que sí que encontramos fue, a ver, que os pongo esto, solo un recipiente de cerámica, el típico bol de siempre, que están en todas las épocas, pues lo encontramos, a ver si encuentro, pues entre el tercero, entrando desde el primero, pues entre el tercero y el cuarto sarcófago encontramos un bol puesto así, en el suelo, el que no tiene tapa. Pues entre el, ¿Con ladrón? No, nada, así, plom, tal cual, el típico, un de eso de cerámica de arcilla normal y corriente, no muy tosca, y nada más. No tenía nada. Sí, es verdad, mira, hace años sí que encontramos en la tumba 19, antes he puesto la 18, pues la 19 que estaba al lado, que encontramos unos 100 individuos que el Servicio de Antigüedades nunca nos ha dejado sacarlo y nos lo presentó, porque decía que no sabía qué hacer con las momias,
Pues esto sí que encontramos en la entrada de la tumba, todos los individuos estaban puestos en batería, menos el de la entrada que estaba puesto en horizontal. Pues a la cabecera de ese horizontal tenía un bol con natrón. Y ese, solo pudimos sacar ese y nos dijo, ya no más, que aquí hay muchos. Y ya no más. No, lo tenemos precintado, no. Lo tenemos controlado, lo abrimos todos los años, lo controlamos, pero ya no nos dejan. Así que la diferencia sobre todo es que la mayoría de hipogeos que tenemos 12, pues todos los hipogeos, no todos, pero la mayoría tienen sarcófagos similares a estos, pero son sarcófagos con individuos con cartonaje, y en este caso no. Y no, por supuesto no tienen dibujo porque son oquedades en la roca madre, que tenemos que llevar casco porque se nos caen los cantos rodados al suelo y tenemos que llevar casco siempre. Y esto no, esto es una tumba muy bien hecha, siempre de techo abovedado, los tres bueno, todo, hasta el vestíbulo, con techo abovedado, y luego una representación pictórica propia ya de una época más antigua, no tanto de ellos, de esta época. Han mencionado que el fruto Nefer era sumo sacerdote de Amón, sí. en Oxirrinco. ¿Qué papel juega el Oxirrinco, bueno, ahí no pone, donde vale. Sacerdote de Amón. Vale, deja... sacerdote. Vale. No, sacerdote de Amón, pero alguien importante debió de ser para tener esta tumba. Pero entonces no sabéis si está conectado con el yacimiento vecino. Y si es así, ¿qué papel juega Amón dentro de lo que es el culto local? Nosotros no tenemos Amón en el culto local. ¿Qué digo? A mí no me suena, pero bueno. No tenemos. ¿Y entonces de dónde viene? Ese es el problema, que no lo sabemos, porque él es sacerdote de Amón, pero nosotros no tenemos Amón. Porque antes de que fuera Permetjet, que es la ciudad saíta, era Sepermeru, porque era el dios Set. Cuando el dios Set pasó a ser malo, entonces la ciudad, que no era el mismo sitio, pero estaba cercana, se hizo la ciudad de Permetjet, y ya es la diosa Tueris, la diosa Tueris sigue siéndolo, y el dios Osiris, evidentemente. Y luego, tiempo después, sería el Oxirrinco como tal, que se identifica con Tueris, pero el dios Amón no lo tenemos. Entonces no sabemos el porqué. Este señor, que es sacerdote de Amón, se representa de esta manera, que debió de ser un personaje muy importante en su momento para tener esta tumba, que todos los personajes importantes, él mismo, los dioses, van cubiertos con este rostro de pan de oro, y luego todos aquellos que se fueron enterrando coetáneos a él o posterior, ya no casi todos los del norte y sur, el sur ya veis cómo estaba muy mal, pero el norte todavía tenía el original del ataúd, del sarcófago, tenía pan de oro. Entonces debía de ser gente también importante, pero no sabemos el porqué. Durante 25 26 años estoy en muchos elementos de tumba, lo mismo, sea liberal, romana, árabe. Un verso estaba sellado, esto hablamos de 2500 años. Yo me he quedado sorprendido, viendo minuciosamente solo la exposición, lo cual no estaba la gente. Esa cantimplora que hay, no me lo explico como lo que en aquel momento, en aquellos años, ¿Qué cantimplora? Esa cantimplora que hay pequeña en la cantimplora de... ¿De Año Nuevo? La el vaso de Año Nuevo. Sí, es una cantimplora. Sí, el vaso de Año Nuevo, sí. No me lo explico. Yo mirando, viendo conocía alfarería, conocía unas cosas, hay mucho. hornos y demás, y no me explico en aquella época cómo pudieron fabricar esto y lo bien que está conservado. Pues con molde. Y fallenta, sí. Pero hay muy buenas, hay mejores, ¿eh? Hay muy buenas, esta es buena, pero hay muy buenas, muy buenas. Nosotros en Hijas, ¿tú tienes también? No, nosotros no tenemos, pero tendremos, ya verás tú este año. No, nosotros no, pero hay algunas que además también en los laterales tienen al dios Tot, que es el dios del paso del tiempo también, aparte de otras cosas de otro dios, ¿no? De otras cosas que tiene, y hay cantimploras buenísimas. Esta cantimplora nos la dejaron también para Hijas del Nilo, y luego pedimos a otros museos que nos dejaran. Conservarla porque incluso gasta así ya tan finita, yo la estaba tirando una media hora por ahí, no me lo explico. Pues eso es porque sabían hacerlo bien.
Digo yo. ¿Y tu de esto de Año Nuevo de cuándo es? Uy, pues entonces nos toca. Ya, entonces nos toca ya. Este año. Una simple curiosidad de aficionado. Ahora, las imágenes que yo he visto de Osiris, siempre la he representado 12 veces, la tumba, siempre lo mismo, con los mismos atributos, y demás, cada vez una vez en negro, otra vez en verde, por aquello en la comunidad. Pero me llama la atención en estas representaciones que una cosa que no había visto antes, de gorro le salen como dos especies de los cuernos de carnero. No sé exactamente, no sé exactamente, vamos, no sé exactamente, pero parecen como cuernos. Sí, son los cuernos. ¿Es habitual en la imagen de los sitios? Sí. No sé si, ¿sí? Sí. Y en ocasiones incluso no solamente tiene los cuernos de carnero así alargados y en horizontal, sino que le cuelgan ureus, serpientes, como salía, urae, que le cuelgan del mismo cuerno. Sí. Cuando son aún más ricos en decoración, lo llevan. ¿Esa es una especie de sincretismo con el dios Amón? ¿Tiene cuernos? No, el dios Amón los tiene, sí, no, los tiene de otra manera, no. Sí, pues, ahí. Sí, ya he visto mucho más. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, Cher, muchísimas gracias por este repaso tan completo, tan actualizado, tan interesante, por los últimos resultados de la excavación de Orserrinco. Y nada, a ustedes emplazarle a la semana que viene con la visita de Miriam Seco, el día 4, que nos hablará sobre el templo de Tutmosis III. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos.